Imagina que olvidas una contraseña muy importante. Intentas recordarla, pero nada funciona. En ese momento se te prende el foco y recuerdas algo clave. Y es que siempre sueles aplicar la vieja confiable de aplicar combinaciones de palabras y números. Es decir, tienes un pequeño diccionario de las palabras que siempre sueles utilizar. Aunado a esto, también recuerdas que te gusta usar números, ya sea al principio o al final de tus contraseñas, o incluso alternándolas entre las posibles palabras que crees recordar. Ya para este punto, entre la desesperación y la euforia, empiezas a probar todas las posibles combinaciones entre números, letras, dígitos, palabras que recuerdas, intentando hallar cuál era tu contraseña. Pero llega un punto en el que puedes probar todas las posibles contraseñas habidas y por haber o combinatorias de estas palabras. Y es precisamente aquí donde abordamos el concepto o el esquema de backtracking para encontrar todas las posibles soluciones a un problema. Fácilmente, esto lo pudimos haber resuelto con el esquema que vimos en la clase anterior que nos permitía encontrar una solución. Dicho esto, una vez que obtengamos una contraseña o que armemos una contraseña y esta nos sirva, ya el problema estaba resuelto y no tenemos que seguir buscando. Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a suponer que en este caso nos piden documentar todas las posibles combinaciones de contraseñas para que en un futuro no nos vuelva a pasar lo mismo. O vamos a suponer que somos lo suficientemente exigentes como para querer registrar todas estas contraseñas que generemos y dejarlo documentado para el futuro. Este problema lo pueden encontrar en la página oficial de la UBA en el apartado de Recursive Backtracking o Backtracking, y bajo el número 628 pueden encontrar el PDF con toda la descripción de este problema, los casos de entrada y la salida que se espera. De todas maneras, ya nosotros hemos narrado un poco de qué va el problema y vamos a intentar solucionarlo acá para poder ver o entrever cómo el backtracking nos permite explorar todas las posibles soluciones en dado caso que querramos hacerlo. Y de todas formas, igual los invito a que su solución luego la programen en C y la suban en la página de la UBA para que vean su score, su resultado o de qué forma lo pueden optimizar, ya que eso es un poco más competitivo. Como todo buen programador, que yo no dudo que sean, lo primero que siempre se tiene que hacer es analizar el problema y ver qué nos están pidiendo. En este caso nos están indicando en el enunciado del problema que vamos a tener un archivo de entrada en donde por cada caso vamos a tener la siguiente información. Acá en este caso, en el primero, se nos indica que vamos a tener un número de palabras n y ese número de palabras se corresponde a las siguientes líneas de código o de entrada que van a conseguir. Por lo menos si acá tenemos dos palabras o dos posibles palabras que tú te recuerdas que pueden estar en tu contraseña, las siguientes dos líneas van a indicar estas dos palabras. Entonces las voy a colocar acá en azul para que se note que estas son. Luego nos dicen que vamos a tener un número m de reglas que va a ser la siguiente. Esto lo que nos indica es cómo cree esa persona que se formaban sus contraseñas. En este caso nos dicen que un numeral puede representar a cualquier palabra del diccionario, mientras que un número 0 indica un número de entre los números posibles que pueda tomar, del 1 al 9, entre los dígitos. Ahora bien, este sería nuestro primer caso. Ahora tenemos un segundo caso donde se nos indica de igual forma que vamos a tener una sola palabra, que va a ser la palabra admin, que es la que él se acuerda que estaba en esa contraseña, pero luego nos dicen que va a haber una regla. Y es que esa persona se acuerda que había una palabra, un número y luego una palabra. En este caso, esta contraseña bien pudiese ser algo como admin 1, admin o admin 2 admin y así sucesivamente. Entonces, claro, estas reglas lo que nos van a estar indicando es cómo conformar esas palabras y ahora nosotros tenemos que ver cómo hacemos ese ciclo, cómo hacemos esa recursión, cómo planteamos ese backtracking para generar todas estas posibles combinaciones basadas en esta entrada. Una de las cosas que debo resaltar para solucionar este problema antes de que comencemos es que aquí nos están hablando de que voy a tener dos problemas en la entrada o n problemas, infinitos problemas, y que estos van a estar delimitados por esta estructura. Es decir, que muy probablemente en mi código principal yo tengo que tener un ciclo que vaya recorriendo toda la entrada y generándome las soluciones o llamando a todos los backtracking para solucionar cada caso.
No pretendan ustedes que con un solo backtracking van a iterar sobre todas las posibles soluciones de este archivo, porque realmente no. Realmente aquí lo que estamos intentando modelar es una contraseña que debo conseguir y en cada caso son diferentes los escenarios o los posibles movimientos. Y ya que hablamos de eso, de los movimientos, creo que es el momento puntual para que recordemos que en el video pasado yo sí les mencionaba que siempre, cuando hablemos de backtracking o muy posiblemente vamos a tener un vector de posibles movimientos, posiblemente soluciones, que eran los que iban a indicar cómo yo iba a ir desplazándome en aquel caso el laberinto, o en este caso, cómo iba a ir generando las contraseñas y que obviamente yo iba a ir ejecutando esos posibles movimientos hasta que yo lograse encontrar una solución. Acá no va a ser la excepción cuando estemos hablando de backtracking, así que ese es el enfoque que vamos a aplicar. Dicho esto, aquí en rojo yo he marcado los posibles movimientos que son obvios. Por lo menos en este caso, en el número uno, nos decían que por cada contraseña que intentemos generar, muy posiblemente recordáramos que aquí en este caso iba a ser una contraseña completa que se componía de una palabra del diccionario acompañada o acompañada de cualquier dígito numérico. Entonces en este caso, lo que nos indicaba que esta primera contraseña podía generarse como, por ejemplo, root 1, luego root 2, luego root 3 y así punto, punto, punto hasta llegar a root 9. A pesar de que ya he combinado, según decía la regla, la palabra root con todos los dígitos del 1 al 9, todavía no he terminado porque falta la segunda palabra del diccionario, no le he aplicado la regla. Entonces, en este caso, nosotros ahora tenemos que tomar la palabra 2 super y hacerle nuevamente la combinación con todos los dígitos, o sea, 2 super 1, 2 super 2, 2 super 3, punto, 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 hasta llegar a 2 super 9. Fíjense que yo en el ejercicio anterior, cuando hablamos del laberinto, yo les mencionaba que siempre cuando estuviésemos en presencia de algún backtracking, íbamos a encontrarnos con una pista, algo que nos indique los posibles movimientos que debamos seguir para llegar a la solución. En el caso del backtracking teníamos un laberinto, perdón, teníamos unos pasos que podíamos hacer para intentar salir del laberinto. Curiosamente a eso lo estábamos llamando pasos. Fíjense que acá tenemos algo similar con esta pista que nos están dando. Acá nos están diciendo que, bueno, yo puedo operar en base a estas instrucciones, sea numeral o sea un dígito, o sea, un cero. Eso va a indicar el posible movimiento. Entonces, de esta forma, ya yo puedo identificar por acá que mis posibles movimientos son o el numeral o el dígito cero. Acabo de colocar en pantalla el esquema que a mí me gusta para explicar backtracking cuando hablamos de todas las soluciones. Esta pequeña formulita o pequeño esquema que ustedes van a utilizar para buscar todas las soluciones, a pesar de que está en muy alto nivel, realmente me parece que es bastante claro, bastante fácil de entender y que lo pueden amoldar para encontrar la solución de cada problema. Así que bueno, voy a aprovechar esta pequeña pausa comercial para explicarlo y luego continuamos solucionando el problema. De hecho, si lo comparamos con el algoritmo que utilizamos en el ejercicio anterior de los laberintos, nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil, ya que no debemos detenernos cada que encontremos una solución o a la vez que encontremos una solución, sino que como nos interesa recorrer todo el espacio de soluciones o encontrar todas las posibles soluciones, el algoritmo puede simplemente recorrer o iterar mientras existan alternativas, mientras pueda dar pasos o mientras haya posibilidad de hacer nuevos recorridos. Entonces, ya una vez que yo haga todos los posibles recorridos o termine de aplicar toda mi búsqueda, es cuando el algoritmo se detiene. Entonces, es más corto y un poco más intuitivo al momento de manejarlo. Esto no quiere decir que uno no deba estar siempre pendiente de qué nos pide el ejercicio, pero es un enfoque más amplio.
Ahora que ya vimos el algoritmo, lo voy a dejar aquí para que lo utilicemos como referencia y podamos implementar sobre esto. No sé si recuerdan en el anterior ejercicio que nosotros para cada una de estas funciones, inicializar alternativas, borrar solución, procesar solución, etcétera, habíamos definido funciones que hacían cada caso. Pero en este caso, como el algoritmo lo estoy planteando aquí como una regla, voy a intentar hacer todos estos pasos dentro del algoritmo principal, cosa que se entienda aún mejor y que se vea la separación entre esta fórmula, este esquema que yo estoy utilizando y cómo lo implemento. Voy a generar entonces un procedimiento el que va a generar todas mis posibles contraseñas. Es un procedimiento porque necesito al final que tenga mi contraseña, que ya yo tenga mis posibles soluciones y las imprimiendo. Entonces, como no voy a procesar ningún dato ni generar ninguna información, nada más voy a imprimirlas al final de que las tenga, muy posiblemente vamos a hacer un procedimiento y de esta forma creo yo que es la correcta de modelarlo. Ahora bien, entre las variables que voy a utilizar una variable entero, que va a ser mi paso, mi índice, para yo irme moviendo entre mis, vamos a llamar la regla, mi cadena de reglas, porque fíjense que acá lo único que tengo caracteres que puede ser o un cero o numerales. Entonces, por lo menos acá sería esto la posición uno, esto la posición 2, esto la posición 3. Entonces, claro, si por lo menos aquí paso es uno, yo sé que es el numeral. Si estoy en el paso 2 es porque es el cero y si estoy en el paso 3 es porque iría en el otro numeral. Entonces ya yo aquí tengo el paso que me va a decir en dónde voy, la regla que sería la cadena completa y la contraseña va a inicialmente ser una cadena vacía, pero va a ser donde yo voy a ir concatenando todas mis posibles soluciones que yo vaya encontrando, todas las posibles cadenas o todas las combinaciones de ellas. Si analizamos el esquema que he puesto en pantalla, al igual que el esquema anterior, lo primero que siempre van a hacer es tener que inicializar todas sus variables. Es decir, todos sus pasos, todas sus posibles alternativas tienen que inicializarlas desde cero al iniciar el algoritmo o al iniciar la llamada recursiva del backtracking para poder marcar un nuevo paso y tener disponibles todas las posibles alternativas. Para este ejercicio, entonces, yo lo que he hecho es declarar un arreglo de alternativas para yo poder manejar mis posibles alternativas y estoy tratando tanto a los números como a las posibles palabras del diccionario como si fuesen cadenas. Entonces, claro, fíjense que acá inicializar alternativas para mí lo que significa es que yo voy a agarrar y voy a decir que no tengo ninguna alternativa al iniciar el algoritmo y si en el paso actual yo leo un cero, si en el paso en el que estoy leo un cero, entonces ya yo sé que se trata de un dígito. Entonces inicializo mi vector de alternativas, mi vector de cadenas, como un arreglo que va a tener todos los caracteres o dígitos del cero hasta el 9 tratado como si fueran caracteres. Si no, si el caso es que es una entrada del diccionario, que es un numeral, entonces yo lo que haría es por cada entrada en el diccionario, hasta el número de palabras que tenga, uno 2 3 n, que no lo especifica el enunciado, entonces registro esas palabras dentro de mi alternativa, dentro de mi vector de alternativa. Por lo menos en este caso, que tengo dos posibles palabras, al principio cuando es un numeral, yo tendría que inicializar mi vector de alternativas como un vector donde va a estar la palabra root y la palabra super. Pero ya en el siguiente paso, cuando ya es un dígito, entonces ese vector debo desaparecerlo y declararlo entonces como un vector que va a tener los dígitos del 0 al 9 y con esas combinaciones es que yo debería ir jugando en mi código. Ahora bien, ya una vez que nosotros hemos inicializado todas nuestras alternativas y tenemos claro cuáles pueden ser nuestras reglas o alternativas a seguir, si seguimos el código de este algoritmo que nos están dando, nuestro siguiente enfoque sería en recorrer todas las alternativas. Si se fijan, ahí hay un ciclo mientras que nos indica que debemos recorrer todas estas posibles alternativas. Y en este caso, para poderlo hacer, no es algo tan fácil como decir, bueno, vamos a utilizar un índice, porque estamos hablando de un vector donde tenemos guardadas todas nuestras cadenas o posibles alternativas, y vamos a utilizar ese índice inicializado en uno para poder recorrer todas estas posibles alternativas. Si bien ya sabemos que nuestra regla, nuestra solución va marcada por esto, también debemos recorrer todas nuestras posibles alternativas para ir generando nuestra contraseña. Entonces, bien, empezamos con índice igual 1
¿cierto? Y decimos que vamos a utilizar un mientras existe alternativa. Pero para nosotros, ¿qué significa si existe alternativa? Eso está muy en alto nivel. Claro, si ya nosotros acá hemos dicho que tenemos un vector de alternativa y los hemos rellenado, entonces lo más lógico es que nosotros utilicemos un ciclo mientras para poderlo recorrer. Y algo tan sencillo como decir, bueno, mientras nosotros tengamos alternativas, es decir, nuestro índice sea menor al número de alternativas que hemos rellenado ya en la sección de acá arriba, donde decíamos, bueno, si es un 0, es del 0 al 9, son 9 alternativas, y si no es una palabra del diccionario, entonces depende del número de palabras que tenga el diccionario. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a recorrerlas todas. Y aquí sería un do. ¿Qué es lo que hacemos realmente dentro de ese ciclo? Déjame colocar paréntesis, paréntesis no, llave, para poder hacerlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar una variable auxiliar llamada alternativa, que era la que nosotros marcábamos como marcar el siguiente paso, tomar la siguiente alternativa, que de hecho no la declaramos arriba, pero bueno, espero que ustedes la declaren o luego la declaramos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a marcar nuestra siguiente alternativa. Y esa siguiente alternativa no es nada más que tomar acá del vector de alternativas la siguiente acá, que está en el índice que vayamos recorriendo. Es claro, en este caso, donde el índice es igual a 1, sería la alternativa número 1, es decir, tomar el número 0 o la primera palabra del diccionario. Entonces aquí voy a decir que es esto. Fíjense que anteriormente nosotros decíamos que, por lo menos en la matriz, era dedicado decir, bueno, voy a verificar que no me salga de los límites de la matriz cuando era el laberinto. En este caso no es tan necesario, pero para mantener la elegancia del código y que se entienda que estamos siguiendo este esquema y que estamos haciendo lo más parecido posible, voy a colocar acá entonces que existe una función que me va a decir, bueno, si esa alternativa válida, alternativa, en ese caso ustedes pueden colocar una validación, si es un carácter o si es una palabra del diccionario, validar que realmente esa alternativa sea válida y que no haya sido un error. Entonces, como repito, esto no es tan necesario aquí, pero tratando nosotros de seguir la fidelidad con el código, lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué haríamos acá? Bueno, una vez que hemos dicho que esa alternativa es válida, lo que vamos a hacer entonces es lo que nosotros tenemos marcado en el código como almacenar paso. Y para nosotros almacenar paso, ¿qué es? Bueno, es muy intuitivo que nosotros saber a esta altura que estamos trabajando con cadenas. Es decir, si yo tengo la cadena, la palabra root, que es mi primera entrada al diccionario, y luego yo la voy a concatenar con un número, ya yo sé que para mí almacenar pasos va muy relacionado a concatenar. Entonces yo debería tener acá una función marcar paso, que para mí simplemente va a ser concatenar. ¿Qué voy a concatenar? Bueno, voy a concatenar la contraseña que yo tengo generada del paso anterior con la nueva alternativa. ¿Qué pasa? Que en la primera iteración del código, esa primera contraseña va a ser vacía, como ya habíamos dicho, entonces la tendría que concatenar con mi primera alternativa. Véanse el caso acá. Cuando estamos en la primera iteración de acá, ¿qué va a hacer? Que yo sé que la regla es tomar primero una palabra del diccionario. Tomaría la primera palabra que es root. Entonces, claro, yo aquí estaría concatenando la contraseña que está vacía inicialmente con mi alternativa, que mi alternativa sería root. Entonces aquí la posible solución o lo que me da ese paso es simplemente una cadena que tenga la palabra root. ¿Por qué digo esto? Porque ahora es importante verificar si eso ya me es una solución. Entonces acá, verificar si es una solución válida. Sería nuestro siguiente paso. ¿Y cómo hago eso? Bueno, tan fácil como verificar si nuestra regla o el número de pasos que ya yo he hecho se contrastan con el número de pasos que tengo que cumplir según la regla o el número de posiciones en la regla.
Algo tan fácil como preguntar entonces que, bueno, si paso, que es el paso actual, es igual a la longitud de quién, de la regla, que eso no va a cambiar, entonces, ¿qué tendría que hacer? Fácil. Procesar la solución, que para mí va a ser algo tan fácil como escribir contraseña. Dejar un comentario aquí que diga procesar solución, para que luego ustedes lo vean. Ahora bien, este if, si no he terminado, o sea, si concatenar esa cadena, valga la redundancia, no hizo nada, ahora ¿qué tendría que hacer yo? Pues fácil. Volver a hacer la llamada recursiva, pero ahora con el siguiente paso, porque ya yo añadí una palabra o un carácter allí. ¿Y cómo lo haría? Bueno, fácilmente llamo a mi función generar solución. Perdón que estoy un poquito lento tecleando. Generar solución, no, generar, te estoy hablando lo que te eras ya. Todas las contraseñas. Que tengo el teclado, o sea, el teclado se me cambia de idioma y bueno, se podrán imaginar. Ok, aquí tendría que pasarle el paso más uno, porque ya generé al menos tomé una de las posibles alternativas. La regla, que como dije no va a cambiar, siempre va a ser esta o esta. Y la contraseña que llevo hasta ahora, después de haberle añadido el nuevo carácter, la nueva palabra, lo que sea que le haya añadido. Entonces ahora, ¿qué pasa? Si no fue una solución válida, si eso no me sirvió, yo tendría que borrar el paso para dar pie a generar nuevas soluciones con lo que yo llevaba hasta ahora. Entonces aquí yo tendría que eliminar, desconcatenar, que esa palabra no sé si exista, pero vamos a llamarle eliminar últimos caracteres. ¿De quién? De la contraseña, obviamente, pero tendría que pasarle la longitud de la cadena que acabo de añadir. O sea, la cadena que corresponde al paso actual. Entonces, acá ya yo podría cerrar mi if y colocar, aumentar mi índice. Índice le asigno índice más 1. Ya con esto, bueno, en indentación tenemos 0 puntos. Pero ya con esto yo debería tener bastante cubierta mi, mi esquema de backtracking para conseguirme todas las posibles soluciones. Y ahora lo que restaría es hacer una pequeña corrida para ver si es cierto. Aquí en esta sección de video no me había percatado que la imagen que estamos utilizando con el código de todas las soluciones estaba tapando el código que estábamos haciendo para generar todas las contraseñas. Entonces voy a ocultarla y voy a aprovechar y reestructurar un poco el tablero para que entonces podamos hacer la pequeña corrida al frío y terminamos de entender cómo es que está funcionando nuestro código. Entonces, ok, quito la imagen y ahora procedo a mover el código que acabamos de escribir acá hacia la derecha para entonces realizar nuestra corrida en frío. Para iniciar la corrida, vamos a inicializar nuestras variables de la siguiente forma. Para el primer caso, tenemos un diccionario con dos posibles entradas, root y dos super, y vamos a tener nuestra regla, una string que tiene el numeral 0. E inicialmente no vamos a haber generado ninguna contraseña porque apenas estamos empezando el algoritmo, ¿no? Entonces, para poder empezar, vamos a utilizar nuestra primera llamada de la siguiente forma. Nuestra primera llamada sería generar todas las contraseñas, paso igual 1, la regla, que sería la que ya acabamos de decir, y la contraseña inicialmente está vacía. Si empezamos a recorrer de este lado nuestro algoritmo, lo primero que va a hacer el algoritmo entonces es inicializar unas alternativas, que va a generar unas alternativas con paso igual 1. Entonces, la regla de paso es igual a 1,
acá no, es igual a 0, perdón, al carácter 0, entonces se va a decir que no y va a entrar acá, porque el primer caso de esta regla es un numeral, entonces aquí. Si la regla del paso 1, entonces es un numeral que tengo que hacer desde 1 hasta el número de palabras, hacer simplemente llenar el diccionario, llenar nuestras alternativas con el diccionario y ir incrementando el número de posibles alternativas. Con lo que al salir de este ciclo, muy probablemente yo voy a tener dos alternativas y un vector inicializado tal cual como está aquí, con root y super. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir después de allí? Bueno, hago un mientras tengo alternativas root y super, es hacer lo siguiente. Lo primero que voy a verificar es si root, que es la primera, es una alternativa válida. Entonces, en este caso, vamos a encontrar que si es una alternativa válida, sea cual sea la validación que hayamos hecho allí, y vamos a almacenar ese paso. ¿Cuál sería almacenar paso para nosotros? Bueno, como ya hemos dicho, vamos a concatenar la palabra vacía, que es la contraseña que tenemos hasta ahora, con la palabra root. Con lo que en este punto me quedaría que contraseña es igual a root acá. Y ahora verifico si es un paso válido. ¿Qué pasa? Paso es igual a la longitud de la regla. O sea, estoy en el paso 1, pero la regla tiene dos posibles caracteres. O sea, no he llegado todavía a una solución, me falta todavía una regla que aplicar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Llamar ahora la siguiente llamada recursiva, pasándole ahora la acá, paso igual 2, la regla y la contraseña. O sea, que aquí yo sí o sí tendría que llamar a esta función, pero el paso sería el paso número 2. La regla se mantiene tal cual, por la regla no va a cambiar, pero la contraseña ahora sería root, que es la que acabo de concatenar. ¿Qué hago con esto? Bueno, aquí ya entraríamos de vuelta acá y verifico cuáles son mis posibles alternativas para root. Ya esto es una siguiente llamada recursiva. Entonces, como ahora el paso es 2, yo voy a inicializar nuevamente en esta llamada mis variables y tendría que inicializar las alternativas cuando la regla 2 es 0, es el dígito 0. Entonces yo tendría que tomar como alternativa todos los posibles números. ¿Qué haría en este caso? Bueno, aquí ya yo sabría que mi siguiente alternativa es, es un dígito, ya yo lleno mi vector de posibles alternativas con los dígitos del 1 al 9, o del 0 al 9, del 1 al 9, y en base a eso luego itero para verificar. ¿Qué hago? Primero agarro, digo alternativa igual a alternativa y. En este caso sería un número, el dígito 1, o el carácter 1, o el número 1. ¿Uno es una alternativa válida? Sí, porque está entre mi diccionario, está entre mis posibles opciones, no está en el diccionario, pero está entre las posibles opciones. Concateno root con 1, entonces verifico. ¿Eso es una contraseña válida? O sea, el paso 2 es igual a la longitud de la regla que es 2. Sí, entonces lo que es root 1 es una contraseña válida por aquí, por ende la imprimo. Entonces en ese punto ya debería estar listo para hacer la siguiente llamada recursiva. Aunque ya va, aquí cometimos un error, esto no va aquí. Porque de hecho, para que él pueda hacer la llamada recursiva siguiente, después de que consiga una solución, tiene que hacerlo desde acá. O sea, tengo que eliminar el paso acá. Porque no, a ver, por eso me quedé pensando un segundo. Si yo acá coloco que paso igual a longitud y imprimo la contraseña, ya luego, como estaba, luego no iba a tener cómo echar para atrás y seguir probando con otras combinaciones, que es como que el fuerte del backtracking. Entonces, claro, aquí, si llega una solución o no llega una solución, no me importa, borro el paso y sigo buscando otras. Entonces, ahora sí, en este caso, imprimo la contraseña, que en este caso era root 1, y borro el 1 acá, porque en este caso la longitud de la alternativa, la longitud era el 1 del último dígito que coloqué, y vuelvo a seguir iterando dentro de mi ciclo. Entonces, ahora cambiaría con el índice igual 2, que es la alternativa con el número igual 2, entonces imprimiría root 2. Root 2 es una alternativa válida, sí, la concateno, hago root 2,
Luego, paso igual a longitud, sí, o sea, lo puedo imprimir. Imprimo. Y llamo entonces a borrar paso, donde borro el último dígito. Ya lo estoy pensando mientras veo esto. Y vuelvo a aumentar el índice. Entonces ahora quedaría, después de imprimir root 2, hago la llamada con el índice igual 3 acá. Entonces me tomo la alternativa 3, que curiosamente es el número 3. 3 es una alternativa válida. Entonces concateno root con 3. ¿Paso es igual a longitud de regla? Sí, porque la longitud de la regla es 2 y el paso en el que estoy es 2. Entonces imprimo root 3 y voy entonces, elimino el 3, pruebo ahora, aumento el índice a 4 y así hasta que este ciclo termine, hasta que llegue a root 9. ¿Qué pasa? Cuando esto llegue a root 9, todavía va a quedar una llamada recursiva pendiente de cuando hicimos esta primera llamada. Porque bien, nosotros aquí nos quedamos en este ciclo en la segunda llamada cuando paso era igual 2. Y esta que está aquí, como acabamos de ver, nos iba a imprimir todo esto. Root 0, root 1, root 2, hasta llegar a root 9. Pero sí es cierto que cuando esto eche hacia atrás, cuando ya esto termine, va a terminar este hilo de ejecución y va a devolverse acá a esta primera llamada, donde el paso era 1 y la regla era numeral 0. Pero ¿qué pasa? Que la segunda alternativa para esta llamada era justo con la segunda palabra, o sea, tiene que completar ese ciclo. Y en este caso, lo que va a hacer es volver a hacer todo, pero ahora con la segunda alternativa de esa llamada, que va a ser llamar con 2 super 1, o sea, va a generar 2 super 1, mejor dicho, y aquí se va a quedar en el loop hasta llegar a 2 super 9, o sea, va a ser esto. Cuando él termine de ejecutar acá, cuando él termine de llegar a root 9, esto muere y él regresa al ciclo anterior, o antes de que ocurra esa llamada recursiva, donde te lea solamente las dos alternativas de super y root. ¿Y qué va a hacer? Que ahora, como ya terminó de iterar con root, la siguiente alternativa era super. Entonces va a agarrar y va a construir, va a hacer la llamada recursiva con super, va a llamar paso igual 2, la contraseña en vez de ser root acá va a ser super, se lo voy a colocar aquí y voy a colocar acá. Esta segunda llamada de esa primera iteración iba a ser acá con super y aquí si él iba a proceder a generar todas estas combinaciones. ¿Cómo lo hacía? Bueno, cuando la llamada era así, el paso era 2, la palabra era la contraseña que llevaba hasta ahora era super y la regla se mantenía igual, entraba aquí, inicializaba sus alternativas podrían ser ahora nuevamente del 0 al 9, él hacía un vector donde están todos los dígitos del 0 al 9, entonces entraba en este ciclo, la primera alternativa iba a ser el número 1, el 1 es una alternativa válida, entonces él concatenaba super, creo que era 2 super, sí, sí es cierto, mala mía. Concatenaba 2 super con 1. ¿Qué pasa? Que ya yo estoy en el paso 2 y la longitud de mi regla es 2. Por ende es una solución válida. La imprimo. Acá imprimo 2 super concatenado con el 1. De hecho lo voy a colocar aquí abajito. Imprimo 2 super concatenado con el 1. Borro el paso y aumento el índice. Ahora el índice es 2, por lo tanto, ahora ya esta cadena que es 2 super, le quito el carácter 1 y vuelvo a intentar ahora con el dígito 2. Me quedaría 2 super de 2, luego 2 super con 3 y así hasta que este ciclo termine. Cuando este ciclo termine, ya la primera llamada recursiva habrá recorrido todas sus alternativas y el ciclo termina, el algoritmo termina. De todas maneras, yo los voy a invitar a que ustedes hagan esta corrida en frío con calma, en papel, que echen todos los cálculos, cualquier cosa me pueden escribir y cualquier duda que tengan, yo les respondo y con esto refrescan un poquito. O sea, me gustaría que lo intentaran hacer ustedes por su cuenta. Cualquier duda me preguntan, igual con la corrida para que termine de quedar claro. Los siguientes días voy a estar generando otras soluciones un poquito no tan triviales o no tan sencillas de ver, como en el caso de los ejercicios de mapear mapas, me encanta mucho, o sea, mapas de colores, que vean cómo se maneja eso.
ejercicios de balanceo, de optimización, donde por ejemplo tienen un barco y necesitan llenarlo con unas cargas específicas, o resolviendo ejercicios de parciales anteriores o de semestres anteriores, para entonces ir aclarando un poquito más sobre este tema. Hasta ahora ya tenemos cubierto cómo encontrar una solución. Acabamos de ver ahorita que básicamente ese mismo algoritmo con unas pequeñas modificaciones o quitando las restricciones nos permite ver todas las soluciones. De hecho, debemos haber empezado por todas las soluciones porque es más fácil. Pero bueno, ya hasta ahora espero que se haya entendido. Nos vemos pronto. No olviden dejar un like o dejar un comentario si tenéis alguna duda para yo ir luego a responderlo, o si necesito subir un video para aclarar algo, con gusto lo hago. Así que bueno, nos vemos pronto. Saludos.